proyecto. Esta vez vamos a tejer nuevamente con Wanda, que es una calidad que mi mamá ya había tejido en este canal, pero obviamente ella lo hizo a agujas. Esta vez vamos a hacer un proyecto a crochet, está muy sencillo. Ya hay de hecho una reseña en el canal que mi mamá amablemente hizo para que ustedes vayan a ver cómo se comporta después de que la laven o después de que la usen, si se estira, si no. Les recomiendo que vayan a verla. Y les digo, ella ya lo había tejido a 2 agujas, esta vez lo vamos a probar a gancho para ver qué tal se comporta. Composición es 66% viscosa, 34% poliamida, es de 100 gramos y tiene 225 metros. Este proyecto yo me llevé 5 madejas, pero esto lo van a ver un poquito más adelante. Quedé muy justa, de hecho las mangas las tuve que tejer a agujas nada más porque el material ya no me alcanzaba. Si van a tejer una talla chica a mediana, sí les recomiendo que compren 6 madejas. Si quieren la manga muy aglobada o les gusta muy bombachita, sí les recomiendo que compren 6 madejas porque van a quedar muy justas si lo quieren tejer con 5 madejas. La otra opción, les digo, pueden hacerlo con 5 madejas, pero quizá la manga tejerla agujas, como les voy a mostrar más adelante. Y obviamente si ustedes quieren tejer una talla MG o de G a XL, si es de MG les recomiendo aproximadamente unas 7 madejas, y si es una talla XG, sí me parece, o XXL, ya serían de 2 a 3 madejas más. ¿Sale? Entonces sí es importante que les comente esto porque las mangas yo calculé mal y me faltaba material para las mangas, entonces tuve que tejer las agujas porque lo que hacen las agujas es que sí te ayuda a economizar o a reducir bastante material. Pero si ustedes quieren tejerlo todo a gancho, que obviamente les voy a mostrar cómo hacerlo, sí les recomiendo entonces que compren o consideren comprar 6 madejas aproximadamente. ¿Sale? Y obviamente también ustedes ya vieron la altura de la blusa. A mí no me queda tan corta, pero si ustedes la quieren muy crop, o sea que les llegue como a la altura de la cintura o más alta, tal vez con 5 madejas estaría perfecto. A mí sinceramente no me gustan tan cortas porque para mí es un poco incómodo al momento de sentarme. Bueno, vamos a usar nuestro gancho, que me lo regalaron mis amigos de Tricotmanía. Es de 3 milímetros, es muy cómodo porque no pesa nada. Y obviamente van a necesitar su cinta métrica, sus tijeras, marcadores. Si lo quieren hacer la parte de las mangas agujas, lo pueden hacer agujas. Vamos a necesitar unas agujas normales. Yo usé estas, que son agujas del número 4. Yo usé mis agujas en número 4 para tejer la manga. No necesité agujas circulares y obviamente su aguja lanera para coser. Vamos a necesitar las siguientes medidas que están viendo en pantalla. La primera es el ancho del hombro. La segunda es el largo del escote. Ustedes van a tomar como referencia de su hombro hasta donde quieren que les llegue. Si se fijan, la prenda que yo tengo realmente no es muy escotada. No es muy escotada, pero hay chicas o personas a las que sí les gusta el escote, eso ya lo decidirán ustedes, pero sí sugiero que tomen en cuenta hasta donde quiere que les llegue para que ustedes tomen esa medida y también la puedan anotar o la puedan tomar en cuenta. Después viene el largo de la prenda, es decir, del hombro hasta donde quieren que les llegue, y el ancho de la prenda, obviamente. Eso yo les recomiendo que ahí tomen la medida que ustedes necesiten. De hecho, la prenda en teoría no va a tener ni aumentos ni disminuciones. Recuerdan que hace unos tutoriales pasados hice una blusa estilo Chanel y ahí sí habían aumentos, pero en esta parte no va a haber nada de aumentos. Entonces sí les sugiero que si sus hombros, o bueno, siguiendo esa regla, si sus hombros, busto o abdomen o cintura, donde quieren que les llegue, tomen la medida más ancha y se basen en esa medida para establecer el largo de su prenda. Y también va a ser una sisa, bueno, más bien la medida de su sisa, que ahí yo les recomiendo que ustedes tomen en consideración alguna prenda que a ustedes les quede bien. Voy a ponerles un ejemplo. Van a tomar una prenda que a ustedes les guste como les quede, de preferencia entallada, y van a tomar la medida de aquí hasta donde inicia esta sisa. De hecho, creo que sí se los muestro más adelante, pero obviamente hasta aquí
termina la sisa. Entonces vamos a tomar de referencia de esta medida hasta donde está la aguja. Esa medida es la que ustedes van a establecer, porque en este caso sí va a haber sisa, pero no se espanten, va a ser cuadrada, entonces no va a tener como ni disminuciones, ni aumentos, ni nada. Va a estar muy sencilla en ese aspecto. Ustedes ya vieron el modelo al inicio y si se fijan, hay una parte muy curiosa que es como la tapa de la prenda donde se colocan los botones. Si se fijan, no queda en la parte de en medio, queda como una tapa un poquito más adelante. Entonces este modelo va con la tapa así. Si ustedes quieren hacerlo a la mitad, está perfecto. Para la parte trasera mide exactamente 40 centímetros de ancho. Bueno, le voy a poner aquí. Y esto es para una talla S&M. Y yo monté 73 puntos. Recuerden que yo estoy tejiendo con un gancho de 3 milímetros. ¿Sale? Obviamente si ustedes tejen con un gancho, aunque sea medio número más grande o medio número más pequeño, obviamente eso va a variar, pero sí les recomiendo que tejan su muestra de 20 puntos para que ustedes puedan sacar las medidas pertinentes para su talla. Para las partes delanteras midió de ancho 27 centímetros y monté 31 puntos y obviamente son 2 piezas. Recuerden que esto es para una talla S&M, pero con estas medidas espero que ustedes se puedan ayudar un poquito para establecer la medida de acuerdo para su talla. Esta es la parte delantera. Recuerden que la parte delantera debe de ir un poquito más recorrida a nuestro centro. La mayoría de las veces cuando tenemos una camisa la abotonamos al centro, pero si quieren hacerlo idéntico a este modelo, recuerden que va un poquito más recorrido, casi iniciando a la altura del hombro o donde termina el escote. Para la parte trasera, de acuerdo a mi diagrama, voy a comenzar montando 73 puntos. 1 y así me voy, 2, 3, 4, 5. Ya que haya terminado mis 73 cadenas, voy a hacer 2 cadenas al aire, ¿sale? 1, 2. Vamos a aumentar solo 2 a la medida o al número de cadenas que a ustedes les haya quedado, y obviamente porque cada una lo está haciendo a su talla. Entonces al final o cuando terminen su medida establecida para cada una van a aumentar 2 cadenas. Ya que haya terminado mis 73 cadenas y además hice las 2 adicionales, voy a tomar una lazada. ¿Y dónde voy a insertar el gancho? Me voy a saltar este, donde obviamente está mi gancho, me voy a saltar el que sigue y voy a tejerlo en el tercer punto, que sería este de acá. Aquí tengo un punto, aquí está otro bucle y lo voy a insertar en este de aquí, que es el tercero, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Y vamos a hacer punto medio alto. Lo traigo. Nuevamente hago una lazada y lo cierro. ¿Sale? Y así voy a continuar por todas mis cadenas. Tomo nuevamente lazada, inserto mi gancho, lo traigo, nuevamente lazada y lo saco. Es medio punto alto. Y así voy a continuar haciendo el medio punto alto en toda la cadena. Y obviamente verifiquen bien que si sea la cadena correcta donde debamos insertar el gancho. Les digo, aquí a lo mejor no se nota mucho porque el estambre viene jaspeadito y como que sí se camuflajea bastante, pero si ustedes lo van a tejer con otro estambre pues les va a resultar un poquito más fácil. Solo tengan cuidado en ir insertando en cada bucle para que se pueda distribuir correctamente. Cuando haya llegado a mi otro extremo, lo que voy a hacer es obviamente tejer el último punto, voy a voltear mi tejido y voy a tejer 2 cadenas al aire. Y voy a continuar tejiendo en el punto que sigue, que sería este. Y después en el que sigue y
así sucesivamente, hasta llegar hasta el otro extremo. Esto lo van a tejer todo hacia arriba, o sea, en forma de rectángulo hasta llegar a la sisa. Por eso es que necesitamos la medida de donde termina su axila, o donde inicia más bien su axila, hasta lo largo que ustedes quieren su prenda. Ahí lo van a tejer todo completamente rectangular. Si se fijan, aquí no hay ni aumentos, no hay disminuciones. Obviamente ya cuando hayan llegado a lo largo deseado, vamos a comenzar a tejer nuestra sisa. Bueno, recuerden que vamos a tomar nuestro molde de referencia. Yo voy a usar este top que ya había tejido para el canal, pero lo voy a tomar ahorita como para ejemplificar. Si ustedes también tienen alguna playera o algún molde, lo pueden usar perfectamente. Ustedes van a tomar una medida. Esta medida va desde su sisa, o sea, desde la parte de la axila hasta abajo, hasta donde ustedes quieren que les llegue. Entonces, aquí ya tengo la parte trasera. Si se fijan, en esta parte van mis tirantes, ¿sale? Es importante que por eso usen el molde de alguna blusa o camisa que les muestre exactamente dónde van los tirantes, o exactamente dónde están colocados los hombros. De preferencia yo les recomiendo que sea una prenda que esté ajustada, porque este modelo sí va un poco ajustada para que la manga no cuelgue. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, voy a marcar exactamente dónde termina mi sisa. Si se fijan, aquí hay como una reducción, pero aquí termina mi sisa. Entonces yo voy a poner aquí mi marcador, o más bien ahí inicia. Inicia o termina, como ustedes quieran decirle, porque en teoría aquí termina, pero aquí iniciaría. Entonces a esta altura yo voy a poner mi marcador. Lo mismo voy a hacer de este lado, ¿sale? Y obviamente cuenten los puntos que sean los mismos. Aquí yo conté ya previo a grabar esto y eran 12 puntos y 12 puntos. Deben de ser los mismos puntos. Y lo que voy a hacer aquí es voy a tejer todo de manera recta. Todo lo voy a tejer de manera recta hasta donde quiero que llegue mi cuello, ¿sale? O mi escote. Yo lo quiero un poquito arriba de mi busto. Entonces yo estoy calculando que va a ser más o menos algo así, pero les digo, eso es a decisión de cada una, ¿sale? Y lo que yo voy a hacer es voy a tejer solo de aquí hacia arriba. Esta parte ya no la voy a tejer. Ya que seleccioné mi marcador, lo que voy a continuar a hacer es voy a insertar aquí mi punto. Esta parte asegúrense de amarrarla. Y voy a tejer todo o toda mi línea. Hasta voy a tejer y voy a tejer toda mi fila. Ya que llegué, aquí está mi sisa y voy a llegar a mi cuello. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Yo en teoría en esta parte solo hice 3 vueltas, porque a mí no me gusta muy escotado. Como les comentaba, si a ustedes les gusta más escotado, lo van a hacer a esa altura, pero van a tomar la medida desde su sisa hasta donde quieren que les llegue el escote en la parte de atrás. Como les digo, en mi caso fueron como 2 centímetros a la altura, o sea, después del hombro, 2 centímetros abajo. Y lo que vamos a hacer es, voy a voltear mi labor, voy a hacer mis 2 cadenas al aire y voy a tejer mis tirantes, obviamente tomando como referencia la medida del hombro. Bueno, aquí supongamos que este es un tirante. Entonces ya terminé mi primer tirante, voy a voltear mis 2 cadenas al aire y ahí está mi primer tirante. Ahora, para hacer mi segundo tirante, obviamente voy a tener que usar otra hebra y montarlos de este lado, ¿sale? Porque pues aquí ya no lo puedo pasar, pero lo voy a montar de este lado.
Voy a montar mis 2 puntos, o bueno, los puntos que yo considere para mi hombro. Otra cosa que es importante, recuerden que la parte delantera y la trasera deben de empalmar en la parte de la sisa y del hombro. Estas medidas pueden variar porque a lo mejor el escote no va a ser lo mismo, pero en cuanto a la altura de la sisa y la altura del hombro y lo ancho del hombro, esas 3 medidas deben de estar iguales en las partes delanteras y en la parte trasera. ¿Sale? Nuevamente, es la parte de la sisa, lo alto de la sisa, o sea, de donde llega mi sisa, perdón, donde termina mi sisa hasta mi hombro y el ancho del hombro. Esas 3 medidas deben de ser exactamente las mismas. Y bueno, aquí ya nada más termino de tejer mi hombro de la parte delantera. Si se dan cuenta, realmente es un diseño, yo considero que fácil porque son medidas como muy cuadradas. No hay que pelearnos tanto como con las disminuciones, reducciones, y tampoco tiene mucha dificultad. Obviamente hay que saber nuestras medidas básicas y así quedaría la parte trasera. Nuevamente les muestro cómo queda la parte trasera. Si se fijan, en la parte de arriba solo hice 3 vueltas. Es exactamente 2 centímetros lo que me queda de cuello y mi cuello es en forma cuadrada. Creo que este modelo está muy fácil y muy básico de hacer para que no se estén haciendo bolas que con los aumentos o se tenga que hacer algún terminado en las orillas. Creo que para este caso no es necesario. Ahora, este es mi gusto personal porque, como les comentaba, esta parte de atrás, o bueno, en sí a mí no me encantan los escotes muy pronunciados ni en la parte de enfrente ni en la parte de atrás. Entonces este es muy pequeño, les digo, del hombro hasta donde inicia el cuello son exactamente 2 centímetros, que son 3 vueltas, pero eso ya lo dejo a elección de ustedes. Recuerden que la parte trasera y las 2 partes delanteras en la parte de la sisa y del hombro deben de ir exactamente iguales. Les recomiendo que tomen una libreta y que ustedes, una vez que hayan concluido su sisa y comiencen a tejer la parte de arriba, hagan anotaciones de cuántas filas hicieron hacia arriba para que cuando hagan las partes delanteras sepan exactamente cuántas filas avanzar hasta llegar al hombro. Y obviamente no tengan problema en que les quede más larga o más corta alguna parte. De igual manera, recuerden que la medida del hombro debe de quedar exactamente igual. Estas partes en el ensamblado, tanto las traseras como la trasera como las 2 delanteras deben de quedar exactamente idénticas para que no tengan problema al momento de ensamblar la pieza. Recordando nuestro diagrama anterior, para la parte delantera vamos a montar 31 puntos y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la parte trasera. Vamos a tejer todo hasta arriba, obviamente siguiendo la medida que ustedes hayan tomado para su talla. Recuerden que en las partes delanteras, si quieren hacerlo idéntico al modelo, la solapa va un poquito más adelante, no va a la mitad del cuerpo, sino va más adelante, casi al inicio del hombro o al finalizar el cuello. Entonces tomen en consideración eso. Voy a tejer con la misma puntada que he estado realizando todo este proyecto, pero a partir del marcador bueno, lo voy a quitar un poquito porque me está estorbando. Esta parte asegúrense de amarrarla. Y voy a tejer todo o toda mi línea. Voy a tejer toda mi línea hasta llegar hasta el otro extremo. ¿Sale? O sea, voy a continuar tejiendo toda esta línea de ida y de regreso hasta donde quieren que les llegue su escote. ¿Sale? Lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a tejer toda esta parte, o sea, como si hiciera una especie de cuadrado, solo por esta parte, de este lado y de este lado. Ahorita les muestro cómo queda. Y eso es lo que vamos a hacer por ahora.
Bueno, aquí ya llegué a la altura. De hecho, les digo, tomé este top, que es a donde más o menos quiero que llegue la altura de mi escote. Y lo que voy a hacer ahorita es ya no continuar tejiendo hasta acá, sino voy a tejer lo que sería como el tirante. Entonces ahorita voy a tejer de aquí hasta acá, tomando como referencia hasta aquí. Este es mi tirante, ¿sale? Entonces aquí pueden poner ustedes un marcador y yo voy a tejer toda esta parte de aquí hasta arriba, hasta llegar obviamente hasta el hombro, como si estuviera tejiendo un tirante. Y bueno, les voy a poner obviamente la imagen adelante, pero es más o menos para que se den una idea. Les recuerdo, usen algún molde o alguna prenda con la que se puedan guiar, para que ustedes solos puedan ir marcando hasta dónde va a ir su tirante o hasta dónde deben de iniciar o terminar. Aquí voy a tejer todo derecho hasta acá y esta va a ser mi límite. ¿Por qué no aquí? Porque pues si se fijan, esta parte ya es como más cerrada y bueno, el modelo es un poquito abierto, el escote va encuadrado, entonces es por eso que lo voy a hacer exactamente hasta esta parte, no la quiero recorrer hasta acá. Aquí ya llegué exactamente hasta mi hombro, así es como intentaba explicarles cómo debía quedar. Y si se fijan, pues en teoría tejí esta parte hasta donde llega lo alto del escote que quiero y a partir de ahí ustedes ya nada más hacen como una especie de tirante hacia la altura donde quieren que les llegue obviamente su top, o bueno, hasta la altura de su hombro. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Si se fijan, pues tejí toda esta parte solo aparte. Lo que voy a hacer ahora es, voy a tejer toda esa fila normalmente. Recuerden, estoy en los tirantes. Para esto es importante, y creo que olvidé decirles, que aquí van a necesitar la medida de su hombro. La medida de donde inicia su brazo hasta donde está su cuello o inicia su cuello, esa es su medida del hombro. Eso obviamente depende de ustedes, si les gusta el tirante muy delgadito o muy grueso. En mi caso, si se fijan, sí era bastante grueso. Entonces es importante que tomen esa medida. Una vez que yo ya tengo esa medida, supongamos que la medida de mi hombro es hasta aquí, ¿no? Ustedes van a tomar la medida que ustedes consideren pertinente y lo que voy a hacer es voy a tejer, voy a voltear mi tejido y voy a tomar o voy a poner un imperdible, creo, pero a la altura que ustedes hayan querido su hombro, o si la altura de su hombro es, supongamos, hasta esta medida, hasta ahí voy a tejer. Aquí les digo, estoy haciendo una simulación. Y supongamos que es medida de mi hombro. Si esa es la medida de mi hombro, yo lo que voy a hacer aquí nada más es voltear mi tejido. Hago mis 2 cadenas al aire. Y voy a tejer. Nuevamente volteo mi tejido, 2 cadenas al aire y voy a continuar tejiendo mi hombro. Esta es la parte de mi hombro, o lo que vendría siendo como mi tirante. ¿Qué tan alto? Como les comentaba al inicio, ustedes van a tomar la medida de donde inicia su escote hacia su hombro. Eso va a ser la medida hasta donde van a parar o hacer su tirante, ¿sale? Lo mismo va a pasar en la parte de atrás y así queda.
Y si se fijan, pues bueno, yo tejí toda esta parte hasta acá. Y esta parte del hombro, o bueno, el tirante, ya quedaría hasta la altura del hombro. Y voy a replicar exactamente lo mismo en el otro lado.